Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bueno, y queremos conversar sobre precisamente esto, la visita de el jefe de asesores del segundo piso a la Cámara de Diputados, y para eso nos acompaña quien preside esta comisión, el diputado Castro. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy bien, gracias, José Francisco. Escuchándote, yo creo que usted se debería dedicar a la política, porque yo tengo exactamente el mismo criterio, el mismo pensamiento, que efectivamente hoy día se le dio un gran golpe nuevamente a este gobierno por parte de Miguel Crispi al decir que él se había enterado por rumores días anteriores, y lo que es muy grave, según el artículo 177 del Código Penal, él como funcionario público, si todos ya consideramos y sabemos según la Contraloría que es un funcionario público, él debería haber puesto estos antecedentes tanto como al presidente como a al Ministerio Público, porque son constitutivos o podrían haber sido constitutivos de delitos. Así que es muy grave lo que pasó. Hoy día nos enteramos también que él dijo en un momento: me enteré por la prensa, pero después también sabemos que existe este rumor. Entonces son bastante contrapuestas las declaraciones del jefe del segundo piso. Y por último, yo me pregunto, o sea, si él es el jefe del segundo piso, o sea, es la persona que se supone más importante en términos de consejo para el presidente, me parece muy grave que no esté en el fondo aconsejando de una situación tan grave como la que vemos el día de hoy. Y ahí, a propósito de, primero, yo creo que es la menor de las polémicas, pero esto como que volvió a darle bombo al caso Convenio. A propósito de la decisión de, primero, no asistir a la comisión investigadora, después una especie de una declaración que da el Contralor en la misma comisión, que es bastante clara respecto a la obligación que tiene Miguel Crispi de asistir. Y ahí hubo entre una respuesta del ministro de Justicia respecto como una especie de criterio distinto que había que tener con la presidencia de la República, que hoy día también fue argumentado por parte de Miguel Crispi también. ¿Cuál es el fondo de ese punto? ¿Por qué se debería, bajo la opinión de ellos, dejar que la presidencia no asista, o la gente que pertenece a la presidencia no asista a esta comisión investigadora? Claro, o sea, la tesis del ministro Cordero, cuando él decide no ir, Miguel Crispi, es que él no es funcionario público. La tesis de el Contralor es que lo más importante es con respecto a sus funciones. ¿Cuáles son las funciones que él cumple? Bueno, él cumple un horario, él recibe plata de la presidencia de la República, por lo demás tiene un chofer y un auto de la presidencia, o sea, es un funcionario público, y frente a eso él debería ir y presentarse. Según el ministro Cordero, no. ¿A qué tesis se acoge? Obviamente a esta tesis de no presentarse porque no es funcionario público, y durante 2 veces él no asiste. Después que el Contralor lo dice, él decide presentarse en la comisión. Es bien grave porque en el fondo nosotros estamos peleando desde la Cámara que en el fondo todas las personas que trabajan para el gobierno son funcionarios públicos, por lo independiente si son honorarios o contrata o planta. Él como honorario debería haber venido, y es lo que nosotros defendimos hasta el final, y hoy en día estamos ya en el fondo viendo que al final se cumplió un poco lo que nosotros dijimos, que por lo demás trascienda a Crispi o a mí como José Miguel Castro, a la comisión investigadora, en el fondo el poder que debe ejercerse por parte del Parlamento para poder contrarrestar también los poderes del Estado, o sea, los contrapesos que se llaman. Los contrapesos es importante, y en ese sentido nuestro rol fiscalizador debe hacerse valer, creo yo. Y hoy día, por lo menos, lo vimos en parte así. Quizás no recibimos las mejores respuestas o no pudimos dar con todo lo que nosotros hubiéramos querido saber, pero por lo menos tuvimos a esta persona sentada al frente que tuvo que responder las preguntas de varios diputados. Y ahí, en la comisión misma, ¿cómo se dio la conversación? En el fondo, ustedes como comisión investigadora, ¿cuáles eran los presupuestos que tenían respecto al rol de Miguel Crispi en el caso Convenio? ¿Qué responsabilidad
pudo haber tenido, porque aquí es un caso complejo porque donde se mezcla la arista penal con la administrativa y la responsabilidad política, ¿verdad? Pero en cuanto a la responsabilidad política, ¿dónde está el punto que el jefe de asesores, además militante histórico y fundador de Revolución Democrática, ex subsecretario de Desarrollo Regional, haya tenido en este caso? Es mucha porque, como usted bien dice, es una persona del círculo importante de la cúpula de Revolución Democrática. Al parecer, por lo que se dice hoy día, se enteró antes, por quien se enteró, por un rumor, dice él, pero también tenemos nosotros, por otro lado, declaraciones del expresidente, el senador Latorre, de que hubo reuniones. Me parece raro que él no haya estado en estas reuniones o involucrado. Esto no se da a conocer al presidente, al ministro tampoco, y por lo tanto él también tiene una responsabilidad política importante. Es más, nosotros hemos enviado una carta el día de hoy junto al diputado Beltrán para pedirle al presidente que considere sacar a Miguel Crispi como jefe del segundo piso. Nosotros eso lo acabamos de enviar el día de hoy en horas de la tarde, debido a al tipo de respuestas que nos dio hoy día en la comisión. Yo creo que aquí, como usted bien dice, las responsabilidades políticas no se han visto, ha salido solamente el CEREMI involucrado y la subsecretaria, no se han visto más responsabilidades políticas. Administrativas tampoco hemos visto grandes responsabilidades administrativas, porque yo me pregunto también, ¿qué pasó con las personas que auditaban todos estos procesos? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con la gente que se enteró de esto, además de la subsecretaria? ¿Por qué no hubo un canal? ¿Por qué los funcionarios tuvieron que salir a alertar a todo el mundo, diputados, subsecretarias, ministros, etcétera? O sea, ¿dónde las alarmas no sonaron? Esa gente sigue sentada en sus puestos. No nos olvidemos que el Consejo de Auditoría de este gobierno no funcionaba en ese momento. O sea, recién ahora, después del caso Convenio, se puso a funcionar. Ellos no habían sesionado y por lo tanto esas cosas van degradando o manteniendo poco robusto el sistema de control. Y lo que se produce al final con eso, al no tener control, es que se producen esta clase de desfalco. Claro. Y ahí, a propósito, porque una vez empezó el caso de Democracia Viva, se empezaron a conocer otras realidades de otras fundaciones involucradas que más o menos repetían el esquema. ¿Se ha podido dilucidar un poco dónde está la creación? Porque además nos hemos ido enterando de información con el paso del tiempo, ¿verdad? De hecho, al principio, desde Revolución Democrática, negaron haber sabido esto. Incluso la propia diputada Pérez lo negó junto con el senador Latorre, que era entonces presidente de Revolución Democrática. Pero después, que Revolución Democrática actuaba como querellante, declarando ante la Fiscalía, decía que sí sabían anteriormente de la situación que había ocurrido. Entonces, ¿dónde está esa barrera respecto a la información? Pero también, ¿dónde está el origen del esquema? Porque Democracia Viva fue simplemente el primero que se supo, no necesariamente el primero que ocurrió. Así es. Sí, mira, yo creo que hay que irse más atrás todavía. El año 2017 viene Íñigo Errejón, una persona que es un referente para el Frente Amplio en España, y dijo muy claro, hay que tener resguardo para cuando no estemos en el poder, y cuando estemos en el poder hay que tener fundaciones, hay que tener lugares donde nuestra gente trabaje y se pueda mantener para seguir haciendo el trabajo territorial, etcétera. O sea, yo creo que desde ahí que también viene esta idea para poder ocupar las fundaciones, para poder hacer trabajo territorial. Si en el fondo eso es lo que hemos visto todo este tiempo. Por ejemplo, en el caso de Democracia Viva específicamente, en el caso de Democracia Viva hemos visto cómo esto de trabajo de campamento, en el fondo se ponían 2, 3 cosas, pero en el fondo era llegar con sus ideas, con su ideología a los campamentos a distintos lados. Y eso es lo grave de esto, el tráfico de influencia, cómo se manipuló los dineros de todos los chilenos para poder llegar con ideas políticas a distintos lados. Eso es lo que vamos a esperar que no se vuelva a repetir a través de las distintas conclusiones que saquemos como comisión, a través del trabajo que haga también la Fiscalía y por supuesto el que nosotros hagamos trabajando en leyes y en la ley de presupuesto para quitar un poco la discrecionalidad de los dineros. Y ahí, a propósito de porque una cosa es establecer las responsabilidades una vez que hayan ocurrido estos hechos, pero otra es
cómo se hace para evitar que se produzcan estos problemas. Y ahí una de las cosas que ha pasado un poco quizás de poco coladas, pero quizá usted tiene otra información respecto al rol de la Contraloría en esta materia, porque fue el Contralor Bermúdez a la comisión investigadora, pero tenemos respuesta en torno a por qué se le coló a la Contraloría una cantidad tan importante de recursos en lugares tan repetidos, de un modus operandi que era bastante similar. Ahí hubo un rol bastante pasivo, lo que uno conoce a través de la prensa, ¿verdad?, pero de la Contraloría en dejar pasar todo este tipo de actos. Yo creo que más que la Contraloría, el problema se suscita cuando se cambian las reglas del juego. Porque si uno pone las reglas del juego, por ejemplo, que las fundaciones no tengan una vida determinada para entregárseles dinero. Antiguamente eran 2 años. Bueno, este gobierno lo que hace es decir, no, 0 años. Que no tengan un patrimonio, por ejemplo. Que no tengan que rendir los dineros con una boleta de garantía. Que no tengan lazos, etcétera, etcétera. Al bajar todas esas barreras, obviamente, si ha bajado eso, la Contraloría avisa y simplemente dice, ya, ok, está de acuerdo a la norma, no tener antigüedad, por ejemplo. Ok, no tiene antigüedad, sí, está de acuerdo a la norma. El problema está en que se le pusieron esa clase de condiciones. Y ahí en el fondo es lo que nosotros vamos a tener que obviamente sacar, o sea, volver a reponer todo ese tipo de cosas, poner ciertas barreras para que la discrecionalidad que se ejerce no solamente del MIMBU, sino que también a nivel de los gobiernos regionales, pare un poco y podamos estar seguros que la corrupción no se nos va a meter de nuevo. A ver, el ser humano per se existen también corruptos y siempre van a existir, pero la idea es poner la mayor cantidad de trabas para que ni esto ni otras formas vayan apareciendo. Oiga, bueno, estamos conversando con el diputado José Miguel Castro, presidente de la Comisión Investigadora del caso Convenios, y hay una cuestión que a mí me llamó profundamente la atención, que es después de este informe de Contraloría, que denunció, una de las cosas que denunció es que habían personas contratadas por fundaciones además, algunas que tienen un gran recorrido en nuestro país, que esas personas desempeñaban funciones en la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo que habla de una irregularidad completa, porque obviamente los funcionarios que además funcionarios que tenían mail institucional, o sea, una desprolijidad completa, estaban contratados por estas fundaciones, una lista de cerca de 10 instituciones, entre ellas Techo, entre ellas la Fundación para la Superación de la Pobreza, por supuesto Democracia Viva también. ¿Qué ocurrió con eso? Porque también hay una desprolijidad importante, un eventual delito, y que sería cometido eventualmente por fundaciones que tienen un rol histórico en nuestro país que es bastante importante. A ver, eso es impresentable, efectivamente, lo que usted dice, que tengan un email, que hagan uso de oficinas públicas, que estén incluso ellos mismos autogestionando las rendiciones. O sea, el mismo que yo le paso la plata se autogestiona la rendición y dice el checklist está ok, sin planillas más que Excel que pueden ser modificadas, obviamente. Y esa fue una de las cosas que aparecen. Y ojo, no solamente en el MIMBU, sino que también es en los GORES de nuestro país. O sea, en Antofagasta, que es mi región, hay un caso bien grave en el GORE, que al parecer trabajaron dentro de las oficinas del GORE, también incluso de la Defensoría Pública. Hoy día nos damos cuenta que existían fundaciones ligadas y que el GORE les entregaba plata. O sea, aquí estamos viendo una falta de control absoluto, y yo le quiero decir algo. Estas cosas quizás se podrían haber sabido si el Consejo de Auditoría hubiese funcionado. Esto se podría haber sabido si los mismos auditores que trabajan en las distintas destinaciones hubiesen hecho su pega, porque sí existe gente de auditoría dentro de los ministerios, eso existe, y esa justamente es la responsabilidad administrativa que yo le digo que hasta el día de hoy no hemos visto. O sea, aquí no han sido caiga quien caiga en ningún caso, ni hemos visto corte cabeza en el caso de personas que no actuaron bien o por lo menos no cumplieron con su cargo.
Yo creo que aquí las platas, hay una máxima dentro de todo funcionario público que es cuidar las platas, hacerlas lo más eficiente y eficaz posible, y aquí no lo hemos visto por parte de muchos, quizás decenas de funcionarios, cientos de funcionarios, es lo que está investigando hoy día la Fiscalía, y yo espero realmente que sí, efectivamente, hayan penas de cárcel para algunos, o efectivamente hayan sanciones ejemplificadoras para que esto ojalá no se vuelva a repetir. Bueno, queda más claro entonces lo que pasó hoy día y también cómo está el pulso del caso Convenios, que sigue quizás por los Panamericanos, por la discusión constitucional, ha salido de la agenda pública, pero es una cuestión bien importante, sobre todo lo que de aquí en adelante pueda salir. Diputado José Miguel Castro, diputado por la región de Antofagasta y presidente de la Comisión Investigadora del caso Convenios, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias por esa gentileza y nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya a la vuelta vamos a seguir en el norte del país respecto a lo que está pasando con el Servicio Local de Educación Pública en Atacama, porque siguen los problemas. Vamos a conversar a la vuelta de esta pausa.